¿Qué onda guachos, cómo están? ¿Todo bien, todo correcto? Espero que si soy Alucard Teorías les estaré trayendo viendo universos de vez en cuando sin más reyerupto. Renuncia de derechos. Animes, raps, personajes no son míos, todos los derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el audio del video. Sin más, comencemos. En las ruinas de lo que alguna vez fue un reino se encontraban ciertos personajes de Injustice. Superman. Wonder Woman. Yellow Lantern, Cyborg, Batman. Demian. Luthor. Superman. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Wonder Woman. Parecen ruinas de lo que alguna vez fue un castillo o palacio. Yellow Lantern. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Cyborg. No lo sé, pero esto de seguro es obra de Batman. Batman. Oh no, a mí ni me metan, que estoy igual que ustedes. Demian. Tú. Luthor. Cálmate, Demian, ahora no es el momento, no sabemos dónde estamos. Superman. Usaré mi visión a ver si reconozco el lugar, dijo para proceder a usar su poder, pero, qué raro, no puedo. Siniestro. ¿Qué? Debes de estar bromeando, a ver. Dijo para usar su anillo, pero no pasó nada. Yellow Lantern. Qué raro, algo no cuadra, no puedo usar el poder del anillo. Alucard. Es porque yo le quité sus poderes. Se escuchó una voz atrás de los presentes. Batman. ¿Quién eres tú? Dijo en pose de pelea. Alucard. Un gusto, me llamo Alucard, y se preguntarán el por qué están aquí, pues yo los traje. Flash. ¿Cómo? ¿Esperas que nos creamos eso? Alucard. Así de fácil, dije para chasquear los dedos. El entorno cambiaría a Metrópolis y después volvería a las ruinas. ¿Necesitan más pruebas? Superman. ¿Quién diablos eres? Dijo enojado. Alucard. Wow, tranquilo hombre de acero, o diría Clark Kent, así es como agradeces que los salvara de su desaparición. Wonder Woman. ¿Desaparición? ¿De qué hablas, mocoso? Alucard. Habla una de las principales causas de lo que le está pasando a su universo. Aquaman. ¿Qué? ¿Quieres decir con eso? Alucard. Digamos que su universo está condenado a ser eliminado por los altos mandos. Batman. Ya veo, ¿y te mandaron a ti a borrarlo? Alucard. Quién sabe, tal vez sí, tal vez no, pero en vez de eso pensé en algo más entretenido o interesante. Arrow. ¿Algo interesante como que y qué harás? Superman. ¿Qué? Oliver, pero yo te maté, dijo sorprendido. Alucard. Sorpresa, dije aplaudiendo, ¿te gustó mi pequeño regalo? Niño. Superman. Malnacido, yo protejo a la Tierra, ellos necesitan mi protección. Wonder Woman. Clark tiene razón, el mundo del hombre tiene que ser protegido con puño de hierro. Nick Twin. Yo no concuerdo con esos términos. Batman. Dick, dijo con los ojos abiertos y abrazando a su hijo. Nick Twin. Jeje, yo también te extrañé, papá. Damián. Dick. Cory. Grayson, dijo feliz yendo a besar a su amado. Alucard. Bueno, no quiero ser un aguafiestas, pero voy al grano, ya que su universo está en proceso de ser eliminado por el momento. Estarán acá y verán diferentes universos, y para darle más delicia a esto empezaremos con diversas versiones de él, dije señalando a Batman. Damián. ¿Por qué de él? Harley. Silencio, mocoso, esto me interesa. Alucard. No tienes opción, mocoso, ahora sé un buen niño y haz caso, dije burlándome del hijo del murciélago, además lo crean o no hay versiones de Batman más peligrosas que Clark. Black Adam. Debes de estar bromeando, dijo aguantándose la risa. Alucard. Ya mucha charla, ¿no? Ahora ojos al holograma, antes de que el holograma se reproduciera un portal se abriría de ella saliendo una figura desconocida. Alucard. Oh, si llegaste. Cory. ¿Quién es él? Alucard. Tranquilos, no les hará daño, es un invitado mío, preséntate por favor. Un gusto, me llamo Samuel y por este día los acompañaré. Alucard. Bueno, ahora sí, ojos al holograma. Sin más, los presentes mirarían la proyección curiosos por esas versiones de Bruce, aunque no esperaban gran cosa, después de todo es solo un humano, ja claro. ¿Quieres ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. From the inside you feel pain, never hide from this hell, yeah. Ninguno se puede escapar, I kinda feeling like the dark. He visto la muerte pero solo sonrío, ahora soy más fuerte pues me he vuelto solo.
universo en el multiverso. Al empezar el rap no entendieron bien el inicio hasta que empezó a salir varias imágenes. Nicktoon. Ninguno se puede escapar. Superman. Se hizo más fuerte al convertirse en un villano. Jun, parece que esas versiones no son diferentes a mí, pero que los llevó a ese camino, pensó el superhombre. Arley, esa sonrisa, me recuerda a Pudine, pensó mirando la pantalla. Yellow Lantern. Son muchos. Alucard. Sigan mirando, esto apenas inicia. Parte de mi plan ha sido tejido en hechos de la realidad que te dejan perplejo. Dime, ¿qué pensarías si dijera esto? El caballero de la noche, otro de mis inventos. Cada caballero oscuro porta mi propósito, y bajo mis mandatos son seres perversos. Bruce, hurgaré en tu pecho hasta lo más recóndito, y no me detendré hasta apropiarme de tu universo. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? No perderé a mi padre. Abandono mi humanidad por ti, para tenerte siempre junto a mí. Miedo nunca, no siento más culpa. Unos sufren y otros no, una liga es justa. Todo lo demás solo es una debilidad que estoy dispuesto aquí. Wonder Woman. ¿Quién es él? Dijo mirando a Barbatos. Batman. Mi alter ego es un invento suyo. Cyborg. Él controla a las otras versiones de Batman. Flash. Apropiarse de nuestro universo. Superman. Si ese es su plan no lo permitiré. Samuel. No va por el suyo sino por el universo original de DC, el Barbatos es un dios murciélago, una entidad cósmica que construyó el multiverso oscuro, busca sumir todo el multiverso en la oscuridad y el caos, y tiene una conexión especial con Batman, a quien considera un portal para lograr sus objetivos. Batman. Entiendo. Superman, será un dolor de cabeza, dijo fastidiado. Nicktoon. Supongo que harás un plan de contingencia por si esas versiones tuyas llegan a la nuestra, ¿verdad? Batman. En efecto, pero la información es muy escasa, veré qué puedo hacer. Al terminar estas palabras los presentes seguirían mirando a la pantalla. Arley, ayudarme. Damián. ¿Perder a su padre? Batman. Abandone mi humanidad por... Se quedó mudo ya entendiendo esas palabras, no me digas que... Cyborg. ¿Qué le pasó a ese Batman? ¿Es una máquina? Superman. Todo es una debilidad de... Wonder Woman. ¿Qué habrá pasado en ese universo para que Batman terminara así? Alucard. Pongan atención por favor que no lo repetiré, en ese universo Alfred murió por causa de Killer Croc, Harley Quinn y dos caras que lo torturaron para que les diera información de Batman, pero al no decir nada Bane terminó rompiéndole la espalda a Alfred, además de que grabaron todo y le dejaron el video a Bruce. Ante estas palabras se quedarían callados, Batman, Damián y Dick apretarían los puños con enojo, pues Alfred, además de ser su mayordomo, no es un padre para ellos. Kaiser, Bruce se miraría el video una y otra vez y le pidió ayuda a Cyborg, ya que Bruce hace años escaneó la mente de Alfred para crear una inteligencia artificial. Unos meses después crearon la inteligencia artificial con los recuerdos de Alfred, solo que se salió de control, pues una noche la inteligencia artificial mataría a los presos de Arkham. Cyborg quiso apagarlo, pero Bruce se lo impidió y acabó fusionándose con Alfred. El cuerpo de Bruce se desintegró y se convirtió en una máquina de matar imparable. Cyborg lo enfrentó e intentó aniquilarlo, pero solo se multiplicó, causando el caos en su universo, acabando con la justicia. Cyborg, al ver todas las muertes y destrucción, intentó dialogar con él, pero solo causó su muerte. Además, Bruce le dijo que ya es feliz así con Alfred y el fusionado no necesita a nadie más. Este Batman es conocido como The Murder Machine / la máquina de matar, etc. Al escuchar toda esta información estaban en completo shock. Superman. ¿Cómo? ¿Cómo es que la Liga de la Justicia y mi versión no pudieron contra Bruce? Alucard. Poder del guión supongo, pensé con gracias. Wonder Woman. Maldición, esto ya es preocupante. Samuel. Sí, además que esta versión fue reclutado por una de las versiones de Batman por parte de Barbatos. Energía más brillante y rebosante de alegría. La infinita oscuridad está llegando a costa mía. Solo hay caos y destrucción para el que intente detenerme. La luz más oscura es de linterna verde. Y es que un caballero se rige por sus principios. Me darán la potestad hasta cumplir con sus caprichos. Escoltar las pautas hasta que su fe desborde. Y la tiranía es ley, la revolución es orden. Los atlanteanos no pueden seguir vivos y modifico mi cuerpo, su poder viene conmigo. Exterminé a los humanos y ahora siguen los hundidos.
Mi poder hará que Atlantis se sumerja en el olvido. Pero yo no me olvido jamás de mi único amado. Ojalá pudiera cambiar el pasado. Y quizá haya una oportunidad en este mundo malo, donde la luz dio la espalda, la oscuridad dará la mano. Yellow Lantern. ¿Qué demonios? ¿Cómo tiene el anillo? Batman. Esta versión mía no se rige por esos principios. Siniestro. Ja, esas palabras fueron irónicas, pero me gustaron en cierto punto. Arrow. Esta versión de Bruce tiene el mismo pensamiento que Superman. Batman. Gracias, supongo. ¿Nos podrías dar información de este Green Lantern? Samuel. Presten atención por favor. Cuando Bruce era pequeño sus padres fueron asesinados por un asaltante en un callejón. El maleante le ordenó a Bruce ponerse de rodillas y cerrar los ojos, pero en lugar de ejecutarlo, este aprovechó a escapar. A pesar del trauma de la situación, Bruce no sintió nada, como si el cielo y la tierra desaparecieran para dejarle lugar a un vacío tan grande como todo lo conocido. Despojado de todo miedo, él persiguió al delincuente, hasta que de pronto se le apareció un anillo de Green Lantern que lo había elegido como su nuevo portador. Gracias a su habilidad para sobreponerse al miedo, Bruce tomó el anillo para usarlo como su herramienta de venganza. Poco después encontró al delincuente que asesinó a sus padres y trató de matarlo, pero el anillo se opuso a su orden, dado que esa acción violaba la primera ley de los Green Lantern Corps. Pero de pronto, a medida que el vacío interior de Bruce se acrecentaba, el anillo sucumbió ante el inesperado incremento en la fuerza de voluntad del muchacho, la cual sobrepasó todo límite conocido. Con el anillo resquebrajado, la oscuridad de Bruce se materializó en forma del esqueleto de un murciélago y acabó con el delincuente hasta dejar solo su esqueleto. Posteriormente, Bruce regresó a donde estaban los cuerpos de sus padres e intentó revivirlos, pero al solo obtener unas marionetas de carne que en realidad de él, se marchó enfurecido y con la certeza de que habría renunciado a todo, inclusive el anillo, con tal de volver a tenerlos a su lado para no sentirse tan solo e indefenso, además de matar a los villanos de Gotham. Pero de pronto, todo un comando de Green Lanterns, acompañados por los Guardianes del Universo, se apareció frente a Bruce con el fin de detener su transgresión, ya que la oscuridad de su anillo amenazaba con propagarse hacia todos los Green Lanterns Corps. Ligeramente sorprendido por descubrir sobre la existencia de otros Green Lanterns, Bruce liberó toda la oscuridad de anillo para formar una nube de monstruos que oscurecieron completamente a la noche. Luego de una corta pelea en la que sus enemigos fueron exterminados, Bruce continuó sintiéndose vulnerable, indefenso y extrañando mucho a sus padres. Sin poder seguir tolerando ser Bruce Wayne o un Green Lantern, él se fusionó con la batería de poder y emergió convertido en Batman. El rompedor del amanecer /de Unbreaker. Yellow Lantern. Rayos sí que es peligroso. Siniestro. Aja, esas noticias me fascinan, dijo con una sonrisa. Cory, ¿di que en serio Batman es más peligroso que Superman? Nick Twin. Eso veo, pero son versiones de Bruce y si ellos llegan a nuestro universo, él tendrá un plan de contingencia. Al terminar de hablar siguieron mirando hasta que salió una versión femenina de Bruce, cosa que los sorprendió pues no esperaban una versión mujer del murciélago. Damián. PPPFFJ Batman como una mujer, eso sí es nuevo. Wonder Woman. ¿Quiere matar a los Atlantes? Aquaman. ¿Qué? ¿Por qué quiere matar a mi gente? Superman. Exterminó a la humanidad, dijo sorprendido. Batman. Así que perdió a su amado, supongo que fue por alguna Atlante. Aquaman. Pero no es motivo por la cual erradicó a los humanos y Atlantes. Alucard. Mucha charla, escuchen con atención, ella es Bruce Wayne de la Tierra-11. La historia de ella es más o menos parecida a la de Bruce, solo que cuando ella volvió a Gotham y se convirtió en Batman. Con el tiempo ella se enfrentó a una gran cantidad de villanos metahumanos hasta que eventualmente conoció y se enamoró de un hombre llamado Sylvester Kyle. Sylvester rápidamente se convirtió en la razón de ser en la vida de Bruce, hasta que un grupo de villanos lo secuestró y asesinó. En ese momento Bruce abrazó la violencia y transformó su deseo por proteger al mundo en una obsesión. En un tiempo indeterminado, ella cazó y mató a cada villano metahumano hasta que llegó a creer que finalmente su mundo estaba a salvo. Desafortunadamente 18 meses después el ejército de Atlantis y su reina Aquaman, emergieron desde las profundidades clamando buscar la paz con la superficie. Sintiendo que todo lo que había costado lograr estaba en peligro ante la repentina aparición de ese nuevo enemigo, Bruce confió en el instinto que le dijo que nada bueno resultaría de ese encuentro. Tal como ella esperaba, al cabo de un tiempo las negociaciones de paz fracasaron y condujeron a la violencia.
Una vez iniciada la guerra total entre la superficie y Atlantis, Bruce y un ejército de aliados viajaron hasta las profundidades del océano para acabar con el enemigo. En la posterior batalla que se desató, Batman luchó ferozmente contra Aquaman y consiguió matarla al atravesarla con su propio tridente, y acabó siendo reclutada por un Batman. Ella es conocida como Batman. La ahogada. Una vez dicho esto, su atención al holograma, por favor. Capaz se refugia en falsa bondad y me arte de eso. Vivir o morir ante mí perderá más que los sesos. Miro la Speed Force, sácate lo que dicto y temblan cobarde. Nada más rápido que la muerte, una muerte teñida con el color de su sucia sangre. No busco una paradoja, no busco más caos que la destrucción. La voz de Barry atormenta mi mente, tan solo me brinda más diversión. Y como Batman estuvo un paso por delante, la cantidad ya no se puede contar. Una estela roja sedienta de miedo vino a bañar todo con oscuridad. Largo, esto no sirve para nada. Vino Tuesday, dentro de mis venas no se para. De que me cortaste el brazo, algo no se para. Perder la cabeza y te perder la cara. Pero vino, me prometo cambiar lo conocido. Y ahora soy un monstruo, pero mi corazón vivo. Siendo el mismo héroe para arreglar mi destino. No me importa ser la última piedra en el camino. Silencio. Eso reinó por unos minutos hasta que alguien decidió romper el silencio. Flash. ¿Esto es en serio? ¿Cómo es que obtuvo la Speed Force? Superman. Esto debe de ser una pesadilla. Wonder Woman. ¿Soy yo? ¿Escuché la voz de Barry dentro de Batman? Luthor. Es como estuvieran unidos o fusionados. Alucard. Bingo Luthor, acertaste bien. Me escuchen, esa es la Tierra -52, al ver la muerte de sus hijos los Robins y que es inevitable la muerte de su universo, usa armas que obtuvo de los renegados. Para luchar contra Flash de su universo, quien se había negado a darle los poderes de la fuerza de la velocidad. Después de noquear a Flash, Batman lo encadena al capó del Batimóvil, que había modificado usando los diseños de la cinta de correr cósmica, y lo conduce a ella Flash hacia la fuerza de la velocidad. El rayo congelador del Capitán Frío. La pistola de calor de Ola de Calor. La pistola de espejos del Amo del Espejo. La varita del Mago del Clima. De correr cósmica, y lo conduce a ella Flash hacia la fuerza de la velocidad. Como resultado, Batman y Flash se fusionan a la fuerza en un solo ser, con Bruce obteniendo los poderes de Flash y una conexión corrupta con la fuerza de la velocidad, mientras que la conciencia de Barry quedó atrapada dentro del cuerpo de Bruce con sus nuevas habilidades. Batman aniquiló rápidamente a sus propios villanos, a pesar de las súplicas de Barry para que se detuvieran. Sin embargo, Batman se dio cuenta de que aún era demasiado tarde para salvar su mundo de la destrucción. Bruce recibió entonces la visita de uno de los Batman de Barbatos. Esta versión de Batman es conocida como la Muerte Roja. Flash. Esto cada vez se está yendo de las manos, cada versión de Bruce es más peligrosa. Superman. Odio admitir esto, pero esas versiones de Bruce son una verdadera amenaza. Samuel. ¿Y eso que aún no han visto al Batman el Devastador cómo reaccionarán ante él? Alucard. Solo basta seguir observando, compare. Los presentes seguirían mirando el holograma hasta que vieron algo que sí los asustó, Batman convertido en Doomsday. Superman. No, esto es una pesadilla. Wonder Woman. ¿Qué diablos le pasó a Bruce? Nick Twin. Ni en mis peores sueños pensé que Bruce llegaría a convertirse en Doomsday. Samuel. Él es el Batman de la Tierra -1 por alguna extraña razón que escapó al entendimiento de la Liga. De un día para el otro Superman se volvió malvado. Al verlo derribar edificios repletos de personas solo por diversión, los héroes invirtieron semanas tratando de averiguar qué le había pasado a Clark, ya que en fondo de sus corazones, ellos sabían que ese asesino no podía ser él. Durante todo ese tiempo ellos conservaron la esperanza de atravesar su coraza de maldad para lograr salvarlo. Pero cuando Superman asesinó a su esposa, Lois Lane, algo finalmente se rompió en el interior de Bruce y le hizo comprender que ya no valía la pena continuar haciéndose preguntas. Por ese motivo Bruce padeció como nadie cuando la esperanza en su amigo murió y debió tomar la difícil decisión de matarlo antes de que acabase con el mundo. Sabiendo que Superman podría partirlo en dos solo con una mirada, Bruce preparó varios planes de contingencia para la pelea, desde un bat-traje capaz de resistir su aliento gélido hasta una lanza con punta de kriptonita. Finalmente, llegado el día de la batalla en Metrópolis, Batman y sus planes no fueron rivales contra el sadismo de Superman, que usó su visión de calor para cortarle el brazo derecho. Sintiendo que la batalla estaba perdida, Batman recurrió a su último as bajo la manga. Inyectarse una cepa modificada del virus Doomsday.
En cuestión de segundos Bruce se transformó en un monstruo acorazado con la fuerza suficiente para derribar a Clark de un golpe. Hasta ese momento Bruce había tenido miedo de recurrir a ese último plan, creyendo que no tendría la fuerza para hacerlo, además en su interior guardaba la esperanza de contenerse para salvarle la vida a su amigo. Pero después de la transformación Bruce sintió como su corazón se endurecía y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre del amor con el que Clark los había infectado. Con gran facilidad, él mató a Superman empalando su cuerpo y en lugar de sentir lástima por lo ocurrido, se enfureció consigo mismo por no haber hecho eso antes, ya que si hubiera propagado el virus Domesday la gente de Metrópolis habría sido inoculada de la infecciosa esperanza que les hizo bajar la guardia y los cegó de que la oscuridad que representaba Superman. Superman. Ya veo, esto no fue obra del Guasón, ¿o sí? Alucard. No se sabe hasta el día de hoy, es un misterio, pero eso lo hace entretenido. Wonder Woman. Sin duda alguna esta versión de Bruce será una gran amenaza para nosotros. Siniestro. Dilo por ti misma, Adam y yo nos podemos unir a él y saldremos con vida mínimo. Adam. ¿Estás loco, Siniestro? Esa versión del murciélago nos puede matar sin pensarlo 2 veces. Shazam. Sin duda alguna él los mataría sin pensarlo. Alucard. Cuando fue reclutado dedicó unas últimas palabras para Clark, ¿quieres escucharlas? Superman. Adelante. Samuel. De acuerdo, Clark, espero que estés escuchando esto desde el más allá. Tú los hiciste creer que estarías ahí para salvarlos y eso mismo llevar a tu mundo a la devastación. Atentamente. Batman el Devastador. Superman apretaría los puños de enojo. Soy aquel que su poder le convirtió en un dios, aceptando la verdad, corrompiendo la maldad, que derrotar mi propio amor. La risa al mundo invade, casco y la puerta de Ares, consciente de mis actos, mi acto, al fin y al cabo la guerra merece un despiadado. Ninguno se puede escapar, I cannot really like the dark. He visto la muerte pero solo sonrío, ahora soy más fuerte pues me he vuelto sombrío. From inside you feel pain, never hide from this. Entre toxinas y sangre me paré perverso, yo salvará mi universo en el multiverso. Al ver al penúltimo Batman solo una del régimen se quedó en blanco. Wonder Woman. Ese casco no me digas que, dijo impactada. Luthor. ¿Qué pasa, Wonder Woman? Wonder Woman. Esa versión de Bruce tiene el casco de Ares, el dios de la guerra, ¿pero cómo? Damián. Debes de estar bromeando. Alucard. Jejeje, espléndido, es el Batman de la Tierra -12. Este universo entró en guerra desatada por Ares durante 2 años. Batman y la Mujer Maravilla lucharon codo con codo solo para acercarse lo suficiente e intentar detenerlo. Durante la guerra, Bruce y Diana se enamoraron. Él y sus aliados juraron matar al dios de la guerra para acabar con su reinado de terror de una vez por todas. Cuando finalmente prepararon un ataque para matar a Ares, ambos lograron arrebatarle el casco al dios de la guerra. Sin embargo, Diana fue incapacitada por Ares, lo que hizo que Batman, el último de su ejército que seguía en pie, creyera que había muerto. Bruce se juró hacerle pagar a Ares, pero el dios de la guerra se burló de él. Impulsado por el dolor, se puso el casco del dios de la guerra para derrotarlo, a pesar de que Diana le había advertido previamente sobre su influencia corruptora, creyendo que podía usarlo con misericordia y, al mismo tiempo, hacer la guerra justa y equitativa. Con los poderes del casco, logró matar a Ares, pero se convirtió en un guerrero despiadado y comenzó a considerar su antiguo código como inútil después. Se enteró de que Diana había sobrevivido y que solo Ares la había aturdido. Temorosa de lo que el poder del casco le haría a Bruce, intentó quitárselo. Sin embargo, él estaba tan obsesionado con el poder que prefirió matar a la mujer que amaba antes que arriesgarse a perder el casco. Con un poder prácticamente ilimitado y sin ningún sentido de la moral, Bruce se dedicó a librar una guerra contra el mundo entero. Empezó matando solo a villanos, y rápidamente pasó a matar a sus compañeros héroes cuando intentaron rescatarlo de la oscuridad. Pronto no quedó nadie para detener su furia matando a humanos héroes, dioses amazonas hasta que un Batman fue a reclutarlo. Ante la información dada quedaron en blanco, pues esa versión de Batman era de temer además de poseer el poder de un dios, más bien el del dios de la guerra. Bueno, vamos con el último y mi favorito, dije sonriendo con malicia. Como
va a faltar, papá. Los voy a contratar. Las mundanos yo los puedo arreglar, pero no se hace una fogata sin haber sentido el frío. Por eso desde todo el multiverso va a ser mío. Que nadie me juzgue, mi vida ha sido full pain. Mejor que os asustéis, soy el mejor Bruce Wayne. Lista para la tierra de Sion. Y empiezan a rodar cabezas, porque las arranqué yo. Al escuchar esa risa un escalofrío pasó por su cuerpo. Superman. Esa maldita risa, dijo tenso recordando el trágico día de la muerte de su novia, hijo y su ciudad. Nicktoon. No, todo menos eso, pensó mirando la pantalla. Batman. Esto es peor que un mal sueño. Wonder Woman. ¿Cómo Bruce se convirtió en el Guasón? Preguntó asustada ante el instinto asesino y la fuerte presión de esa versión de Batman. Alucard. No tan rápido, si quieren saber primero tendrán un pequeño descanso. Samuel. Bueno, como esto ya acabó, me despido, dijo entrando al portal nuevamente. Fin del capítulo.